En Nicaragua, el viernes pasado, el Consejo Electoral, la autoridad electoral, despojó de todos los escaños que tenía, de todas las curules, como también se dice, que tenía el Partido Liberal Independiente, el principal partido de oposición. Ese es un parlamento de 91 escaños. Y además despojó a este partido de las curules porque supuestamente los miembros de la colectividad estaban desobedeciendo al líder del grupo. El Partido Liberal Independiente tenía como jefe a un hombre llamado Eduardo Montealegre, que el pasado 8 de junio fue retirado por una medida judicial de la jefatura del grupo, una medida muy controvertida, y nombró en reemplazo de Montealegre a Pedro Reyes, que se alió con el presidente de Nicaragua desde el año 2007, el señor Daniel Ortega. Y entonces Reyes trató de forzar a los demás integrantes de esta bancada de que tomaran cierta dirección a la hora de votar, no le hicieron caso y por esa razón el Consejo Electoral les quitó las curules. Con esto queda prácticamente el Congreso nicaragüense en manos de los partidarios de Daniel Ortega. Lo que pasa es que hay elecciones presidenciales en el mes de noviembre, el día 6 de noviembre, y entonces los señores del Partido Liberal Independiente, al no tener miembros en esta colectividad, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, no pueden tener un candidato, con lo cual lo previsible es que el señor Daniel Ortega va a ganar. El periódico La Prensa de Managua publica un editorial hoy lunes titulado Un zarpazo totalitario, y dice que esto es un golpe de Estado parcial, o un golpe de Estado al Poder Legislativo. ¿Es un golpe de Estado o no es? Yo creo que se puede interpretar de esa manera. Es desde luego un retroceso en el desarrollo democrático de Nicaragua. Entendemos todos que Nicaragua, como los demás países centroamericanos, a excepción de Costa Rica, son democracias frágiles, apenas en una fase de construcción, de desarrollo, pero lo que ha sucedido en Nicaragua sí es grave. Es un retroceso y se entiende bien que es contrario al principio de legalidad, al principio de separación de poderes, y que el objetivo político de Ortega ha sido justamente el de quebrar, el de romper el pluralismo político en anticipación de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre, y desde luego también el resultado ha sido un quebrantamiento de la democracia representativa. Los hechos los ha descrito muy bien. El Consejo Supremo Electoral separó de sus cargos a 28 diputados, 16 titulares, 12 suplentes. ¿Por qué? Porque se negaron a acatar las instrucciones o los criterios del nuevo representante legal del partido. Cómo llegó a representante legal también es un entuerto jurídico. Un fallo de la Corte Suprema separó del cargo al anterior representante legal y se lo dio a este señor, que es aliado, que es cercano a Ortega. Es algo que no se entiende bien. Primero, no está claro que el Consejo Supremo Electoral tuviera facultades para tomar una decisión de esta naturaleza. La única institución facultada para separar de su cargo a diputados es la propia Asamblea, es el mismo Congreso. No son otras instituciones, y ciertamente el Consejo Supremo Electoral no es superior al organismo legislativo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué debería suceder? Bueno, esto debe examinarse a la luz de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. O sea, Ciertamente es un caso... Opinión, y usted ha sido embajador ante la OEA, ¿debería activarse la Carta Democrática? Sí, hay paralelismos con la situación de Venezuela, y ciertamente el artículo 20 de la Carta Democrática a lo que se refiere es a la alteración del orden democrático, del orden constitucional en un país, algo que debe ser examinado por el Consejo Permanente, por la Asamblea, y lo puede llevar a la atención de la OEA el secretario general o cualquier país miembro. Eso es lo que corresponde hacer ahora. Se verá si efectivamente esto prospera o avanza, pero es el paso siguiente. Es inquietante lo que ha ocurrido en Nicaragua, pero es que además hay un dato adicional. Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, tiene plazo hasta mañana, día 2 de agosto, para escoger a su compañero de fórmula, a quien sea su candidato a la vicepresidencia para estas elecciones del 6 de noviembre. Y se dice mucho que él va a seleccionar a su esposa, la primera dama, Rosario Murillo. ¿Es todo esto un golpe, en su opinión?
Sí, los Underwood nicaragüenses parece que esto van a hacer, haciendo referencia a los personajes de la serie House of Cards, en donde Frank Underwood selecciona a su esposa como candidata a vicepresidenta. Me extrañaría muchísimo si ese no es el caso en Managua. Efectivamente, la expectativa es de que Rosario Murillo sea la compañera de papeleta de Daniel Ortega. Se especula que Daniel Ortega no está bien de salud. También su hijo Laureano Ortega tiene una posición muy fuerte dentro del aparato político nicaragüense. Y esto deja clarísimo que ya Nicaragua dejó de ser una democracia. No es una democracia frágil, no es una democracia del todo. Este es el mayor zarpazo institucional, democrático que se ha dado en América Latina en los últimos años, más incluso lo que ha ocurrido en tiempos recientes en Venezuela. Así que estoy muy de acuerdo con don Francisco en el sentido de que la OEA, el secretario Almagro, así como trató de activar la Carta Democrática en el tema de Venezuela, debe hacer lo propio con Nicaragua, porque en Nicaragua en este momento ahora tenemos un partido único representado en el Congreso y solo un candidato va a estar en la papeleta para las elecciones próximas presidenciales, donde no se permitirá además observadores internacionales. Yo creo que ante cualquier métrica que se pueda utilizar para determinar si un país es una democracia o no, Nicaragua fallaría en todas las casillas. Yo, si me permitís, querría entonar un requiem por la izquierda europea después de haber elevado a los altares a Daniel Ortega y Nicaragua sandinista, la resistencia al imperialismo, etcétera, etcétera, que al final pues los Ortega se acaban convirtiendo en una dictadura dinástica como los Castro o como los Somoza. Es decir, que, bueno, en fin, yo creo que eso efectivamente hay que darle el pésame a una parte de la izquierda europea después de haber elevado a los Ortega, que ahora mismo tenemos una santísima trinidad de 3 Ortegas mandando en Nicaragua, aparentemente por los siglos de los siglos.